¿Por qué es importante medir? Antes he comentado que en los centros educativos hasta hace no mucho era relativamente extraño establecer mediciones sobre el propio funcionamiento del centro. Incluso hoy en día hay compañeros a los que este tipo de mediciones les produce cierta extrañeza. Sin embargo, la medición tiene una serie de aportes a un centro, de beneficios que tenemos que tener presentes. En primer lugar, no podemos evaluar el funcionamiento del centro y sus procesos solo en base a percepciones subjetivas, sino que necesitamos datos objetivos. Pensemos, por ejemplo, cuando realizamos la memoria de final de curso de nuestro centro, hasta hace no mucho, este documento era un conjunto de percepciones de los profesores sobre lo que se había hecho en el centro. No existía, no se incorporaba, incluso hoy en día, creo que a lo mejor tampoco mucho, datos objetivos que ayuden a contrastar, a matizar esas percepciones subjetivas. Es evidente que si queremos evaluar un centro educativo, no podemos hacerlo solamente en base a un conjunto de opiniones. En segundo lugar, la educación es un proceso complejo y hay cosas que no son visibles hasta que no se miden. Creo que este es un aspecto importante. Hay cuestiones que pueden permanecer invisibles para profesores, equipo directivo de un centro, si nadie se toma la molestia de medirlas. Luego veremos algún ejemplo, pero está claro que la medición tiene un efecto que es hacer emerger ciertas realidades que escapan al campo de visión que tenemos las personas. Las personas, al fin y al cabo, tenemos una percepción selectiva y hay muchas cuestiones que se nos escapan. La medición nos puede ayudar a tener una visión más completa de lo que pasa en un centro educativo. En tercer lugar, sin medir es imposible saber cuándo hemos mejorado, cuánto hemos mejorado en un determinado aspecto. Las mediciones nos ayudan a saber si hemos alcanzado los objetivos que nos hemos propuesto. Es decir, si queremos mejorar cualquier aspecto del centro, la convivencia, por ejemplo, si no medimos, podemos tener una cierta percepción de si las cosas han ido mejor o no, pero será algo bastante difuso. Posiblemente hay cosas que sean tan difusas que sea imposible saber si realmente se ha mejorado o no. Sin embargo, cuando medimos, podemos evaluar si efectivamente las medidas que hemos tomado han generado algún cambio en los resultados o no. Sin las medidas, este tipo de información es muy difícil, es decir, es imposible saber si uno ha mejorado si no se ha planteado medir en qué medida quería mejorar. Y por último, la medición facilita poder establecer relaciones de causa y efecto. Esto tiene que ver con lo que comentábamos ahora. Cuando cambiamos algo en el centro, ¿cómo saber qué efectos ha producido ese cambio? Sin la medición es muy difícil saberlo. De hecho, muchas acciones de mejora que llevamos a cabo no maduran en los centros porque nos falta medirlas para poder hacer una evaluación real de cuál ha sido su efecto. Es decir, si merece la pena el cambio que se ha hecho o si realmente no aporta nada. La medición nos permite precisar si ha habido algún cambio en los resultados y por lo tanto poder evaluar si esa mejora ha merecido la pena o no. Algunos ejemplos de esto que estoy comentando. Por ejemplo, la satisfacción de las familias y los alumnos con el centro no se puede conocer objetivamente si no se mide a través de una encuesta. El equipo directivo, los profesores pueden tener una cierta visión de si las familias o alumnos están satisfechos, pero esto está sujeto a tantos sesgos, a tantas incertidumbres, que la única forma de conocer de forma objetiva esto es midiéndolo con una encuesta. Otro ejemplo, los niveles de competencia de los alumnos en, por ejemplo, competencia matemática o competencia lingüística. Bueno, es evidente que conocemos las notas que sacan los alumnos en estas materias, podríamos hacer una media y eso sería
una medición. Sin embargo, cuando hablamos de niveles de competencia no estamos hablando exactamente de eso. Hablamos de si nuestros alumnos en matemáticas, en qué medida son competentes en una escala comparable con la de alumnos de otros centros o con la media de la región o del país. La única forma de saber esto es medirlo a través de pruebas de diagnóstico, etcétera, como por ejemplo se hace en el informe PISA. Bueno, pues si no medimos estos aspectos o si nadie los mide, pues tenemos una percepción limitada acerca de qué niveles de competencia estamos generando en nuestros alumnos. La implicación de las familias en la asistencia a reuniones o en la participación en actividades. Bueno, podemos decir, ante una reunión de familias de un curso, podemos decir, bueno, vinieron muchos, pocos, vinieron la mayoría, o podemos decir, vino el 75%, el 55% o el 30%. Evidentemente es muy diferente una visión de otra y medir nos permite objetivar mucho más lo que está sucediendo ahí. Otro ejemplo sería el clima de convivencia, midiendo el número de incidencias, el número de faltas, el número de intervenciones. Cuando hablamos de la convivencia, el clima que hay en un centro, pues no podemos quedarnos simplemente en decir, bueno, pues va bien, la gente está contenta, no pasa nada, sino que si queremos realmente mejorar este proceso es necesario la medición. ¿Cómo medir en un centro educativo? Bueno, pues digamos que aunque medir en educación es difícil, no es ciertamente fácil, es mucho más fácil medir, qué sé yo, en una fábrica de tornillos, las magnitudes son mucho más estables y mucho más susceptibles de ser medidas. Sin embargo, tenemos una serie de elementos que nos pueden permitir obtener mediciones. En primer lugar, tenemos la posibilidad de medir la percepción de las personas implicadas a través de encuestas. Bueno, ya sabéis que en la provincia Compostela, desde hace algunos años, alumnos, familias y profesores y personal de servicios complementan una encuesta de la que obtenemos datos. Esos datos son pues muy interesantes para el análisis del centro, para la evaluación de lo que sucede en el centro, si esos datos pues se analizan, se evalúan, se miran las tendencias, etc. Segundo lugar, podemos obtener indicadores sobre el desarrollo de las actividades, es decir, lo que antes hemos llamado indicadores de control de cómo funcionan las cosas. Podemos medir el número de participantes en una actividad, podemos medir el cumplimiento de la programación de esa actividad, podemos medir el número de incidencias que se han detectado, etc. También podemos medir el resultado de las actividades. Los resultados académicos es una forma de medir los resultados del proceso de acción docente. Podemos medir los cambios de percepciones, podemos medir cambios en el número de incidencias en un determinado aspecto del centro, podemos medir, como antes señalaba, los niveles de competencia, etc. Y por último hay aspectos de los que debemos servirnos de indicios o mediciones indirectas. Por ejemplo, si quisiéramos saber la percepción que el entorno social tiene del centro, bueno, pues tendríamos que basarnos en indicios. Por ejemplo, midiendo el número de veces que el centro aparece en la prensa, como un indicador de hasta qué punto el centro tiene relevancia en la ciudad o en la localidad. La participación de las familias en las reuniones es un indicio de en qué medida se sienten implicados en el centro. El número de familias que contesta la encuesta es también un indicio de cómo se sienten comprometidos con la mejora del centro. Hay muchos indicios que nos pueden ayudar a tener información de cuestiones que por sí mismas o de forma directa son difíciles de medir. Bueno, con todo lo dicho, hay que tener en cuenta que la medición tiene límites y que hay cuestiones que generan debate o que son interrogantes. Y creo que también es importante tenerlo presente. Una primera pregunta sería, ¿se puede medir todo? Por ejemplo, medir el crecimiento de la fe en los alumnos. Es evidente que hay cosas que son dentro de lo invisible bastante invisible, ¿no?
Y lo único que a lo mejor podemos tener sobre estos aspectos, que son importantes también, pues son indicios indirectos, elementos que nos pueden ayudar a formar un juicio, pero está claro que hay cosas que son difíciles o imposibles de medir, hay que tenerlo en cuenta. Medir a veces altera la naturaleza de lo medido. Esto es una cuestión que en el ámbito de las personas, en el ámbito social, está claro. Cuando se mide algo, las cosas cambian. Un ejemplo son las pruebas de diagnóstico de las competencias. En el momento que un profesor sabe que sus alumnos van a pasar una prueba de diagnóstico, una prueba externa, pues inevitablemente influye en su forma de dar clase, porque se centrará más en los aspectos que van a ser evaluados, en el tipo de ejercicios, etc. Hay que tener también presente cómo la medición a veces puede alterar lo medido, con lo cual hay que afinar mucho los instrumentos para evitar efectos indeseables. Y por último, medir tiene un coste. Lógicamente, nada en esta vida es a coste cero, tiene un coste a veces material, económico y muchas veces de tiempo de personas que tienen que dedicarse a llevar a cabo esas mediciones. Por ejemplo, pasar una encuesta significa elaborar la encuesta, fotocopiarla, distribuirla, vaciarla, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese tiempo y esos recursos tienen que compensar con el valor de la información obtenida. Hay que tratar de ajustar lo que cuesta medir con el valor que obtengo por esa información. Intentar que esa gestión sea lo más eficaz posible.